vamos a hablar de la diferencia entre prevención y reducción de riesgos y daños en el consumo perjudicial y la dependencia de sustancias psicoactivas. Para este tema, esta tarde nos va a acompañar la psicóloga Fanny Pineda Miranda. Ella se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con diversos diplomados en salud mental y psicología, tiene una especialización en política de drogas y nuevas tendencias por parte de la Universidad de Chile y actualmente ella es subdirectora de vinculación y coordinación con organizaciones sociales en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Maestra Fanny Pineda, un gusto tenerla esta tarde en este congreso y pues le damos la más cordial bienvenida y le cedemos los micrófonos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues voy a comenzar mi presentación. No sé si me... y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, pues el tiempo es muy corto, entonces voy a comenzar hablando sobre la diferencia en las acciones de reducción de riesgos y daños, prevención y cómo se puede o se aborda el consumo de sustancias psicoactivas desde esta filosofía de reducción de daños, ¿no? Les voy a hablar primero del marco legal y normativo en México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla que en el artículo 4 toda persona tiene derecho a la salud y a la protección. Esto es como base principal para mostrar que cualquier persona, sin importar que tenga un uso de sustancias, tiene el derecho a la salud, ¿no? Y nuestra labor como profesionales de la salud es garantizar este derecho a la salud. También en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 tiene un punto específico en política y gobierno que es el punto número 5, que habla sobre reformular el combate contra las drogas. Lo que buscamos es cambiar el abordaje. La guerra contra las drogas ha traído muchísimos problemas que van más allá de la salud, se ha convertido en una crisis de seguridad pública. Entonces, lo que busca el Estado es cambiar esta perspectiva, poner en el centro de la discusión a las personas y no a las sustancias y ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica. También nos basamos en el Programa de Acción Específico de Salud Mental y Adicciones 2020-2024, en donde buscamos o se propone abordar el consumo de sustancias de una problemática de salud pública, no una problemática de seguridad. Se busca el cambio de paradigma al consumo de sustancias psicoactivas, promocionar diferentes herramientas de autocuidado y cuidado colectivo a las personas que consumen sustancias psicoactivas, buscando su autodeterminación y ofrecer estrategias de reducción de daños, ¿no? Para que las personas tengan un máximo beneficio de la salud a pesar de su decisión de seguir consumiendo sustancias. Después, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en noviembre de 2015, se declaró la inconstitucionalidad a las prohibiciones del consumo adulto de marihuana. Entonces, el derecho al libre desarrollo de la personalidad nos hace pensar que debemos de integrar acciones que correspondan a garantizar este derecho de las personas que deciden consumir, en este caso específico, marihuana. También en la Ley General de Salud, lo que buscamos es, somos como una parte importante en América Latina, somos la punta de lanza en donde podemos hablar de que el consumo de drogas ilícitas en México no es un delito, ¿no? Existe en la Ley General de Salud la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo ir por la calle en mi bolsa con 2 gramos de opio, 5 gramos de cocaína, medio gramo de cannabis, sin que esto sin que esto sea un delito, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer desde la Ley General de Salud es dividir quiénes son las personas usuarias para que no vayan a las cárceles y las personas que han cometido delitos contra la salud, ¿no? Aunque no son necesariamente violentos, la aportación en México no es un delito y eso es algo que tenemos que tener en cuenta como profesionales de salud. Voy a hacer una pequeña recapitulación de las características del consumo de sustancias psicoactivas. En México el consumo es un problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque la edad de inicio, principalmente de sustancias lícitas como alcohol y tabaco, es cada vez menor.
Hay un incremento de consumo en mujeres y niñas. Hay un aumento en la accesibilidad y disponibilidad de drogas lícitas e ilícitas en principalmente juventudes, niñas, niños y adolescentes. Y hay una baja percepción del riesgo, ¿no? Cada vez es más baja esta percepción. Las personas no ven como los daños a la salud o físicos o daños sociales que tienen que ver con el consumo de sustancias, ¿no? Pero a pesar de que esto es el panorama mexicano, tenemos que buscar cómo vamos a hacer este abordaje, ¿no? Cómo vamos a integrar a las políticas de salud a todas las personas que no necesariamente tienen un problema de consumo, ¿no? La ONU dice que no todo uso es abuso. No todas las personas que consumen sustancias tienen un problema de consumo, porque no es como un fenómeno estacionario. Lo que hace este continuum es que es un tránsito continuo a lo largo de las diferentes fases. Podemos ser, y lo vemos en este gráfico, la abstinencia es completamente verde, ¿no? Ninguna sustancia es inocua, todas las sustancias tienen una peligrosidad, pero si estamos abstinentes no tenemos absolutamente ningún riesgo. Cuando vamos a hacer un incremento del riesgo, cuando nos vamos acercando más al uso ocasional, la moderación, pues van aumentando los riesgos asociados al consumo. Después viene el uso ocasional, en donde no necesariamente hay un hábito de consumo, no necesariamente hay un problema físico a la salud de este consumo. Después está la moderación, en lo que se busca es tener un consumo que se puede dar en diferentes ocasiones, que no implica algún tipo de cargo o problemática a las personas usuarias de sustancias, ¿no? Esto podemos verlo mucho, por ejemplo, con el alcohol, con tabaco, con café. Después, cuando vamos haciendo este incremento de consumo, cuando vamos incrementando las dosis, cuando vamos haciendo el consumo mucho más frecuente, pues vamos a tener un aumento en el riesgo, ¿no? Y podemos llegar al uso nocivo, en donde el uso nocivo ya tiene que ver con alguna problemática en las diferentes esferas personales de las personas usuarias. Y finalmente la dependencia, ¿no? Cuando una persona ya tiene un problema por consumo de sustancias y necesita diferentes acciones o estrategias que tienen que ver con la dependencia. Sin embargo, habrá momentos en donde este consumo vaya de ida y de regreso, ¿no? Este continuum, en donde una persona tenga un uso nocivo porque tiene un problema de depresión, porque lo dejó la pareja, porque murió algún familiar cercano, perdió el trabajo, puede tener un consumo nocivo de alguna sustancia, pero cuando la vida lo vuelve a tener una interacción mucho más tranquila, donde se sienta como mejor, más feliz, podemos ver que el consumo empieza a decrementar, por lo cual decrementa también el riesgo. Puede llegar a la moderación, uso ocasional e incluso nuevamente a la abstinencia, ¿no? Y algo importante también de tener en cuenta sobre los diferentes consumos de sustancias es el daño que tiene el consumo de sustancias tanto a las personas que la consumen como a los otros, ¿no? Esta es una gráfica que lo hizo el investigador David Knott, en donde se plantea hablamos de sustancias lícitas e ilícitas, pensamos que las sustancias ilícitas, por ser ilícitas, tendrían un mayor impacto en los daños, tanto a las personas como a la comunidad. Sin embargo, nos damos cuenta en esta escala que la principal sustancia, bueno, en la gráfica, en las barras, lo que está de rojo es el daño a los otros y lo que está en azul es el daño a las personas usuarias, ¿no? Entonces vemos que el alcohol es la principal sustancia que tiene un daño y el daño principal es a los otros, ¿no? Y lo vemos por los accidentes automovilísticos, por la violencia intrafamiliar que puede llevar, la violencia en los estadios de fútbol, etcétera. Y después lo vemos con el daño hacia sí mismo, ¿no? Que es la parte azul. Después viene la heroína, ¿no? Que pensamos que por ser una sustancia ilícita podría ser mucho más peligrosa y el daño a los otros puede ser como mucho más grave. Sin embargo, David Knott nos dice que
hay un mayor daño hacia sí mismo. Es una sustancia que tiene, que puede ser por vía inyectada, ¿no? Esto aumenta el riesgo de cada consumo. Este, y el daño hacia los otros es mucho menor que el daño hacia sí mismo, ¿no? Después vamos al crack, al consumo de crack, que de igual manera, el mayor daño es al consumo a sí mismo, a sí misma, que a las otras personas, ¿no? Y así vamos con las diferentes sustancias, ¿no? Y de igual manera la metanfetamina tiene un daño hacia los otros muy pequeño, y eso también influye mucho en la criminalización del consumo de sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha pensado durante décadas, y de hecho hay investigaciones que se han planteado en que el consumo de sustancias ilícitas tiene o deriva a conductas delictivas, ¿no? Por lo tanto, se estigmatiza a las personas usuarias. Sin embargo, no necesariamente pasa esto, ¿no? Tenemos que pensar para poder determinar el impacto que tiene un consumo a una persona, tenemos que pensar en la sustancia, en la persona y el contexto, ¿no? Tenemos que dejar este discurso drogocentrista y poner en el centro de la discusión a las personas usuarias, ¿no? Poner quiénes son, dónde están, dónde viven. Muchas veces los contextos determinan los consumos y pueden determinar las dependencias a las sustancias psicoactivas, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es las políticas de drogas pueden ser más dañinas que las drogas en sí mismas, ¿no? El criminalizar, el estigmatizar, el mandar a las personas a las cárceles por consumo de sustancias lo hace mucho más peligroso que el consumo fisiológico en sí mismo. Las investigaciones en la población mexicana nos dicen que las personas que consumen sustancias no, en abuso o de manera excesiva no necesariamente son dependientes, ¿no? Recordemos este diagnóstico dual en donde podemos ver a una persona con depresión y con consumo de alcohol, ¿no? Que también la depresión es lo que puede derivar o incentivar a que el consumo de alcohol sea excesivo, ¿no? Cuando la depresión comienza a bajar, cuando se empieza a sentir mejor, el consumo de sustancias vuelve o baja por sí mismo, ¿no? Entonces es importante poner el contexto de las personas para determinar tanto las opciones de tratamiento como el camino hacia la abstinencia o hacia la recuperación, ¿no? Y estas personas que son usuarias criminalizadas, pues son discriminadas. En este sentido, lo que buscamos es un cambio de paradigma e integrar a la discusión cómo los determinantes biopsicosociales influyen en el consumo de sustancias o en la relación que tenemos con las sustancias. Hay una frase de Johann Hari, escritor estadounidense, que dice que lo opuesto a la adicción no es sobriedad o abstinencia. Lo opuesto a la adicción es la conexión con la familia, con la escuela, con la comunidad, con el deporte, ¿no? A veces pensamos en una esquina con unos chicos y chicas que están fumando marihuana y bebiendo cerveza y pensamos que pobres, lo peor que están haciendo, están desperdiciando su juventud, pero cuando vemos el contexto en donde están, nos damos cuenta que es un contexto violento, que no hay parques, que ni siquiera hay banquetas, que no hay áreas verdes, que realmente no hay un lugar en donde puedan tener un esparcimiento correcto o deseado. Entonces, lo que buscamos es poner en el centro de la discusión a las personas. Queremos hacer conexión, queremos construir puentes, no muros para las personas que usan sustancias. Entonces, tenemos que escuchar y adaptar el enfoque. Tenemos que poner los principios de salud pública, principios de derechos humanos, construir proyectos, acciones, modelos e intervenciones que sean completamente contrarios a cualquier estigmatización y discriminación por consumo de sustancias lícitas o ilícitas, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, me refiero a escuchar, porque cuando una persona tiene un consumo problemático de sustancias, tenemos que ver que puede tener un dolor, puede tener un sufrimiento que va mucho más allá del consumo, ¿no? Tenemos que ver cuáles son los beneficios que estas personas tienen al consumir sustancias, ¿no? Porque la gente dice que las sustancias alivian el dolor, me hacen escapar del estrés, me da sentido, tengo control, significa algo para mí, me estimulan, me da vitalidad. En estos casos,
es como lo positivo que tiene el consumo de sustancias a personas usuarias, pero hay una parte negativa en donde lo que vemos es la falta de conexión, donde hay un consumo en donde ya no se sienten bien, donde ya no se disfrutan. Y esto tiene que ver mucho con los estresores de la vida o porque hay un dolor emocional de la persona, ¿no? Entonces, primero ver qué es ese trauma, ese dolor, trabajar con él y el consumo va a ir disminuyendo o a la par ir tratando este consumo de sustancias. Entonces, la atención, se tiene que hacer un diagnóstico integral, ¿no? La planificación del tratamiento con los objetivos y que son tomados de forma conjunta, ¿no? Hay que darle la palabra al paciente, a la paciente, para que pueda ayudarnos a establecer los objetivos que vamos a tener en esos tratamientos y hacer un plan integral que busca maximizar los beneficios de las personas, ¿no? Y esto muchas veces ya lo hacemos, ¿no? Cuando una persona llega al consultorio que fuma demasiado, no les decimos ya deja de consumir de un día para otro, ¿no? Sino vamos dándole estrategias para que empiece a disminuir, para que coma en vez de fumar, etcétera, ¿no? Entonces, la reducción de daños es algo que ya tenemos como como ejecutando, pero no necesariamente tenemos pues como este término, ¿no? Y en el modelo integral de abordaje comunitario, lo que hacemos es reconocer al individuo y el espacio en donde está, cómo interactúa. Tenemos que intervenir en conjunto, no podemos hacer una intervención sin dejar de ver el contexto en donde se desarrolla la persona, ¿no? Tenemos que ver que el individuo es integral y también es parte de la solución y reconocer los procesos sociales y las problemáticas sociosanitarias que pueden existir en los diferentes contextos, ¿no? Bueno, voy a hablar sobre la terminología y los contextos de riesgos y daños, ¿no? El riesgo es esta probabilidad de que ocurra una conducta o que este resultado puede ser beneficioso, neutral o dañino, ¿no? Pero esto es algo que puede pasar. Esto se encuentra más próximo a la prevención. Por eso les pongo este ratoncito con este casco, ¿no? O sea, esto es un riesgo. El ratón quiere el queso. Y ya le ha pasado antes que cuando quiere el queso le pega la trampa. Pero entonces, de igual manera, él, a pesar de que ya sabe que la trampa le puede pegar en la cabeza, él va a ponerse un casco y va a ir con el queso porque es lo que quiere. Él quiere el queso a pesar de que sabe que puede tener un riesgo, que el riesgo es un golpe en la cabeza, ¿no? Entonces, es como los cinturones de seguridad o el casco en la bicicleta, ¿no? Sabemos que hay una probabilidad que choquemos, que pase un accidente, pero no por eso dejamos de usar el coche, ¿no? Tenemos el cinturón de seguridad, los límites de velocidad, etcétera, ¿no? Que nos ayudan a prevenir un riesgo en el consumo, ¿no? Y el daño, esto ya es más próximo a la fase existencial. Esto es cuando ya hay una consecuencia derivada de la acción previa, ¿no? En este caso, del consumo de sustancias. Y normalmente los daños, la literatura lo divide en tres, en salud, social y económico, que estos pueden interferir en lo individual, en lo familiar y en lo social. Entonces, cuando hablamos de daño a la salud, puede ser estos tipos de daños, ¿no? A la salud física o psíquica, a las relaciones primarias, las relaciones secundarias o las relaciones con la ley. Esto es, el daño ya es una afectación negativa, no hay neutralidad, ¿no? Ahí sí ya es una afectación negativa al individuo o al entorno. Por lo tanto, la reducción de riesgos y daños son programas, estrategias, servicios, políticas que ayudan a medir, disminuir, evitar y solucionar las consecuencias adversas que tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, sin pedir la abstinencia para poder obtener estos programas o estos servicios, ¿no? Todo es desde un enfoque de derechos humanos. Lo que promueve la reducción de daños es la toma de decisiones libres, responsables e informadas, ¿no? Entonces, ¿qué es la reducción de daños en la aplicación de la política pública, ¿no? Porque decimos que la reducción de daños es una política pública, porque es un abordaje multidisciplinario, trabaja en el cambio y busca en qué momento se encuentra esta persona para poder generar el cambio. Reconoce las razones por que las personas consumen
y es pragmático, ¿no? Se basa en la realidad, que el consumo existe y hay que abordarlo de diferentes maneras, ¿no? Lo que hace y busca la reducción de daños es abrir el abanico de opciones a personas que no pueden o no quieren dejar de consumir, ¿no? Y ojo, la reducción de daños no está peleada con la abstinencia. A veces lo que es la reducción de daños es un camino un poco más largo, toma de decisiones un poco más lentas, pero no quiere decir que las personas no lleguen a la abstinencia, ¿no? Es un camino que puede ser más largo para que las personas puedan llegar a la abstinencia. Es muy importante la intervención de pares, otros usuarios, otras usuarias, hablando de consumo para otras personas que consumen sustancias, son factores clave en las estrategias de reducción de daños y ha sido muy utilizado para prevenir la transmisión de VIH, hepatitis y otros daños relacionados con sustancias por vía inyectada. La reducción de daños tiene principios. El primero es si no consumes, no consumas, ¿no? Que es lo más importante. La reducción de daños no quiere decir que vamos a enseñar a las personas que las sustancias deberían de ser usadas, ¿no? Sino más bien, si no consumes, no consumas. Pero si consumes, hay diferentes estrategias para cuidar tu salud, ¿no? Porque cuando llegamos con la frase de uno a las drogas, pues se acaba el discurso, se acaba, o sea, no, más bien no empieza una conversación. Y lo que queremos es tener conversaciones honestas, con información basada en evidencia científica y sin tintes morales para que las personas puedan tomar decisiones frente a sus consumos de sustancias. Otro principio es no todo uso es abuso, no todas las personas que consumen sustancias tienen un uso problemático. Y el otro es no todas las personas que usan sustancias pueden o quieren dejar de consumir. Se pone en el centro de la discusión a las personas. Lo que buscamos es garantizar el derecho a la salud de las personas usuarias, ¿no? Estamos como en un contexto que se piensa que el consumo de sustancias, bueno, que las personas que consumen sustancias se vuelven como ciudadanos o ciudadanas de segunda categoría, que no tienen o que no deberían de tener acceso a los diferentes derechos, ¿no? Pero esto va en contra completamente de los principios de salud pública, ¿no? Y de derechos humanos. Todas las personas tienen, o más bien todos los derechos para todas las personas, ¿no? Otro principio es que los riesgos se relacionan con los hábitos, patrones de consumo, la sustancia consumida y el contexto, ¿no? Insisto, no es lo mismo una persona que inyecta drogas, no es lo mismo una persona que fuma crack, no es lo mismo una persona que practica chemsex, ¿no? Entonces, no podemos hacer como un modelo integral de reducción de daños, ¿no? Más bien los modelos de reducción de daños son súper específicos para poblaciones específicas, para hábitos específicos, para vías de administración específicas, ¿no? Recordemos que hay diferentes sustancias, diferentes efectos, diferentes riesgos. Por lo tanto, deben de existir diferentes estrategias de reducción de daños. Y promueve que la eliminación del estigma, de la discriminación y de la criminalización de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Aquí le traigo un ejemplo de cuáles son las políticas de reducción de riesgos y daños que se han hecho a nivel internacional. La primera es la descriminalización, que es la eliminación del delito o que no se aplica o que no se hace o que no se aplican los códigos, leyes o reglamentos, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, los cafés canábicos en Holanda, bueno, en Ámsterdam. No, no es que la ley cambió, no es que no es legal, sino que hay una instrucción a los policías que no apliquen la ley a personas que ven fumando marihuana en la calle, ¿no? Tenemos como políticas, la otra parte, políticas de salud pública, que son programas y servicios de reducción de riesgos y daños, que más adelante les voy a explicar muy rápidamente porque tenemos muy poquito tiempo. Después tenemos la regulación, que es un sistema normativo de toda la cadena de custodia, desde el cultivo, producción, distribución, acceso, venta y uso de sustancias. Esto es como la regulación que se hizo en Uruguay hace más de 10 años, ¿no? En donde el gobierno tiene tiene bajo control toda la cadena, ¿no? Y tú como persona usuaria mayor de edad, uruguayo, puedes ir a comprar en un dispensario marihuana pues para uso adulto.
Y después es la despenalización, ¿no? Que es esta eliminación, ahora sí, de todas las sanciones y acciones que son... que están generalmente vinculadas con la posesión y el uso de sustancias, ¿no? Esto pasó en Portugal hace 24 años, en donde se pusieron más recursos al servicio de salud, a la capacitación, a la contratación de servidoras y servidores de la salud, y se quitó ese dinero para acciones punitivas, como policías, militares, etcétera, ¿no? Entonces, son políticas que se han realizado y que se pueden, como lo que buscan es evitar la criminalización y que las personas usuarias lleguen a las cárceles antes que a los servicios de salud. Y ya para terminar, voy a hablar sobre otros programas y servicios de reducción de riesgos y daños. El que es más conocido y que históricamente ha sido usado a nivel internacional son los programas de intercambio de jeringuillas, en donde las personas que llegan a un servicio de salud, puede ser público, de sociedad civil, dan las jeringas que ellas o ellos han usado anteriormente y les entregan jeringas nuevas, con agua destilada, y todos los insumos limpios para que puedan seguir inyectando. Esto porque para poder cambiar un hábito de consumo también tendremos que cambiar el contexto. Y estas personas normalmente habitan calle o son personas o son poblaciones clave que no necesariamente les vamos a dar una casa, trabajo, un lugar donde bañar o comida. Lo único que vamos a hacer es evitar que tengan mayores riesgos en el consumo de sustancias, ¿no? No podemos pedir abstinencia cuando una persona habita calle. No podemos pedir abstinencia cuando una persona no tiene una vida digna, cuando no tiene acceso a derechos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ofrecer opciones de salud a pesar de que esa persona va a seguir usando, ¿no? Y aquí hay un estudio que hizo la doctora Clara Fleiss, en donde, pues sí, ¿no? Hablan que las personas que usan sustancias vía inyectada es demasiado beneficioso, ¿no? Y hay lugares, por ejemplo, en Viena, en donde estos servicios han llegado a cero la transmisión de VIH y otras hepatitis, ¿no? Hay otro programa que se llama terapia de sustitución, ¿no? La metadona, que es un medicamento que se le da a las personas que usan opiáceos y se busca que cambien como esta interacción con la sustancia, ¿no? Se dejan de inyectar, van a los servicios de salud, ¿no? Es como un primer gancho para que las personas puedan tener acceso a otros servicios de salud médico, de salud sexual y reproductiva, de salud mental, etcétera, ¿no? No estamos como quitando la sustancia psicoactiva, no estamos hablando de abstinencia, estamos sustituyendo una sustancia por otra, ¿no? Pero pues que ayuda a mejorar la calidad de vida, ¿no? Hay muchas personas que salen de calle, que buscan trabajo, pueden rentar un cuarto, una habitación y apegarse a la terapia de sustitución, ¿no? Entonces sí, este tipo de programas cambia completamente la vida de las personas. Otro programa es las salas de consumo supervisado o salas de prevención de sobredosis, que son lugares en donde las personas llevan su sustancia y pueden consumir bajo la supervisión de personal médico capacitado. Se les enseña cómo inyectarse, en dónde, se les da todo el material higiénico y lugares en donde pueden poner los desechos, ¿no? Esto ayuda a disminuir la sobredosis y saca a las personas de las calles y los pone en un lugar de salud para que puedan tener otras vinculaciones con los servicios de salud, ¿no? Y servicios sociales como albergues, como becas, ¿no? Es como el primer gancho que hacemos, ¿no? E igual este estudio, que lo pueden ver también de la doctora Clara Fleiss, en donde las personas dicen que han tenido como es una estrategia exitosa y beneficiosa para las personas, ¿no? Y la reducción de daños no solo la pensemos en los usuarios de drogas inyectables, ¿no? Que han sido como los que hay mayor número de estrategias, pero también hay otras estrategias, ¿no? Como educación entre pares, que era lo que les decía, información de sus personas usuarias hacia otras personas usuarias en lugares de consumo principalmente para hablar sobre sus experiencias, cómo se cuidan y dar tips de cómo disminuir los riesgos, ¿no? Eh,
los kits de reducción y también otro programa es la entrega de kits de reducción de daños para estimulantes fumables y para esnifables, ¿no? Es la misma idea que en vez de dar jeringas a personas que inyectan drogas, se les da pipa para poder fumar estimulantes, para fumar crack, para fumar metanfetamina, se les ofrece información, condones, y toda la parafernalia para que se pueda usar, ¿no? Y se da una intervención de uno a uno, ¿no? Para poder ofrecer cuáles son como una consejería especializada en reducción de daños, ¿no? Y lo mismo pasa con los kits de esnifables, ¿no? Que son popotes de diferentes colores para que las personas no los intercambien. También tenemos el servicio de análisis de sustancias. Esto es un análisis químico a las drogas para saber cuál es su contenido y con base en los resultados se ofrecen estrategias de reducción de daños. Estos son principalmente para sustancias ilícitas, es un mercado ilegal que no está regulado, que se puede vender cualquier cosa, ¿no? Pero esto no significa que las personas usuarias no estén cuidando su salud o no quieran saber qué es lo que están usando, ¿no? Entonces, son ácidos que al entrar en contacto con la sustancia viran o cambia de color y dependiendo el color que vire, que cambie, es la sustancia que se encuentra en mayor proporción. Es un análisis cualitativo, no podemos saber exactamente el porcentaje, pero sí nos da una muy buena idea de cuál es la sustancia que está en mayor presencia, ¿no? Y este es como la tabla en donde se ven los virajes de las sustancias. Y por último, los programas de información y bebidas alcohólicas, ¿no? Los alcoholímetros es una estrategia de reducción de daños, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos cerrando los bares, evitando fiestas, metiendo a las cárceles a los propietarios de los bares. Lo que hacemos es un dispositivo policíaco en donde se hace una prueba alcoholimetría a la persona usuaria. Si pasa de lo permitido, tiene pues una consecuencia legal, ¿no? Si no lo pasa, puede seguir. Entonces, son estrategias que ya conocemos, que ya hemos hecho y que vivimos con ellas, pero algunas veces no tenemos como este término, pues como técnico, ¿no? De reducción de daños. Entonces, la reducción de daños puede ser para todas las personas y para todas las sustancias, ¿no? Y bueno, por último, también las pruebas rápidas son estrategias de reducción de daños, la entrega de condones, la consejería, la terapia antirretroviral, ¿no? Porque son cosas que no evitan que las personas tengan acciones de consumo, o de relaciones sexuales, pero sí se da acciones que pueden cuidar su salud, ¿no? Y por último, y terminando a tiempo, ¿cuáles son las prácticas de reducción de daños? ¿Qué es ustedes lo que les pueden decir a sus pacientes para que disminuyan los daños en los consumos de sustancias? Primero, información basada en evidencia científica, no dejemos de lado las cuestiones morales, que a veces pesan mucho más que las cuestiones científicas, ¿no? Hablemos con la verdad, ¿no? Con la ciencia en la mano para que las personas puedan tomar decisiones informadas. Analizar la sustancia, si es posible, saber qué contiene esa sustancia que quiero consumir, porque eso puede determinar, o más bien determina la experiencia de la persona. El set y el setting, cómo me siento yo, si ya comí, cuál es mi historia de consumo, ¿no? Todo el mundo sabe que si estamos tristes o enojados, si nos dejó la novia o el novio y consumimos una cerveza, a veces hasta nos emborrachamos, ¿no? Entonces es muy importante saber cómo nos sentimos porque las sustancias también impactan en ese rubro de nuestra vida. Y el setting, ¿en dónde estoy? ¿No? Estoy en un parque, estoy en la calle, estoy en una fiesta con desconocidos, estoy en donde sea, en donde esté, ¿no? Es muy importante saber en dónde se está haciendo el consumo, porque insisto, ¿no? A veces los contextos determinan la peligrosidad de los consumos. Un consumo acompañado, un consumo que es evitar consumir solo para evitar sobredosis o ayudar cuando se tenga una mala experiencia. Evitar el consumo en vía pública, porque ya vemos que la aportación de cierta cantidad de sustancia no es un delito, pero el consumo del vía pública es una falta administrativa y ahí sí podríamos tener problemáticas con la policía, ¿no? La dosificación en las sustancias psicoactivas, menos es más, entre menos consumas, más vas a sentir el efecto, ¿no? El sex pack, siempre tener condones y lubricantes consigo.
la vía de administración. Recordemos que la vía de administración más dañina, pues es la vía inyectada, ¿no? Y ahí podemos ir determinando a veces el cambio de vía de administración, si una persona inyecta heroína y deja de inyectar y cambia a fumarla, eso es una gran estrategia de reducción de daños, ¿no? Disminuimos los riesgos de contraer hepatitis y otras enfermedades, ¿no? No compartir material de consumo, y esto lo sabemos solo con no solo con las jeringas, sino también con las pipas, ¿no? Con las llaves, con cualquier tipo de parafernalia que se utilice. Evitar las mezclas, comer y tratarse, descansar y el consentimiento, ¿no? El consentimiento en que hay personas que no quieren consumir sustancias y tenemos que respetarlo, y el consentimiento en tener relaciones sexuales, ¿no? Si una mujer está desmayada y no quiere sexo y no quiere otra sustancia psicoactiva, ¿no? Entonces, esto tenerlo muy en cuenta. Servicios de reducción de daños, aquí los tengo como en solo una diapositiva, pero aquí también incluyo intervención en albergues, ¿no? Porque justo como les digo, ¿no? A veces el menor problema de que la persona inyecte heroína, pues es que inyecta heroína. Su mayor problema es que no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene acceso a la salud, no tiene nada, ¿no? Entonces, para hablar de integrar a las personas, a la comunidad, a la sociedad, va desde darle los servicios básicos como comida, una regadera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es toda mi presentación. Yo sé que hablé muy rápido, pero es mucha información. Entonces, voy a la parte de preguntas y respuestas para... a ver, esperen, encuentro... Aquí estoy. Usted mencionó que las drogas legales causaban más daños a terceros que las sustancias ilegales, entonces, ¿el legalizarlas no conllevaría esa consecuencia? Claro, totalmente, ¿no? Las sustancias, por ejemplo, las investigaciones que se han hecho en Estados Unidos y en los estados donde la marihuana es legal, o en Uruguay, pues vemos que al principio, cuando se legaliza, hay un aumento en los usuarios, ¿no? En las personas, pero después baja y se establece, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuevo y así. Entonces, lo que vemos también es que las personas jóvenes tienen menos acceso a estas sustancias y las personas adultas tienen mayor acceso a estas sustancias. El aumento de personas que consumen sustancias, el marihuana que se convirtió en lícita, es de personas mayores de 25 años. Porque en una persona adulta mayor es difícil que consiga una sustancia ilegal, ¿no? No va a ir ahí al punto, como decimos aquí en México, ¿no? Por conseguir esta sustancia. Entonces sí, hay pues una disminución tanto en los daños a los demás, como a las otras personas, ¿no? Y sí podemos ver también cómo diversificamos las sustancias, ¿no? Cuando la sustancia es ilícita, el dealer tiene de todo, ¿no? O sea, cocaína, heroína, marihuana, pero cuando las legalizamos, solamente vamos a un lugar en donde solamente van a vender eso, y hacemos más difícil el acceso a las diferentes sustancias psicoactivas. ¿Cuál es el volumen permitido de alcoholímetro por aliento? 0.4, aquí en la Ciudad de México. En donde se pueden derivar a los pacientes para reducción y control de daños especializados. Aquí en la Ciudad de México tenemos el Comité Interinstitucional de Reducción de Daños, en donde es un órgano colegiado donde está incluido los 3 niveles de gobierno y sociedad civil. Entonces lo pueden derivar aquí a la CONASAMA, o a la Clínica Condesa, ¿no? Dependiendo, o al IAPA, el Instituto de Atención y Prevención de Adicciones, y con todo gusto vamos a dar el seguimiento. ¿Qué tan aceptable es para la sociedad mexicana, hablando específicamente de pacientes que consumen, como de los médicos tratantes para apegarse a esta implementación de reducción de daños, ¿no? Pues creo que es algo que hemos hecho, ¿no? Y que más bien tiene que ver con integrar u ofrecer diferentes acciones, ¿no? Yo sé que como profesionales de salud, para nosotros la abstinencia es un punto muy importante, ¿no? Pero cuando vemos la realidad de las personas que pueden convivir
sí, y que, bueno, y vemos también los números, ¿no? Las encuestas, que no necesariamente las personas tienen un problema de consumo cuando tienen esta convivencia con las sustancias, pues lo que necesitamos es abrir más lo que ya estamos haciendo, ¿no? Porque esto ya se implementa, porque esto ya se hace. Y en mi experiencia, las y los pacientes, cuando hablo de reducción de daños, cuando no les pido la abstinencia para darles un servicio de salud, cambian muchísimo la actitud, son más honestas, sí cambian los hábitos de consumo, se vuelven, investigan, estudian, e insisto, las personas al final, yo creo que como el 70% deciden la abstinencia, ¿no? Porque no están peleadas unas con otras, ¿no? Entonces, yo creo que estamos completamente listos, ¿no? Dejemos como esta doble moral, ¿no? Que muchas veces impacta en las atenciones a la salud, ¿no? Yo creo que estamos completamente eh, cómodos y coordinados con esto, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, el alcohol es la sangre de Cristo en la iglesia y no vemos a la gente robándose el vino, le damos ese vino a los niños chiquitos, ¿no? Y no nos escandalizamos. Creo que somos una sociedad que, a pesar de que tenemos esta doble moral, también tenemos esta capacidad de poder hablar de estos diferentes consumos, porque el consumo existe y porque el consumo es hasta normalizado, ¿no? Principalmente de alcohol, ¿no? Tenemos a los chiquitos que sus papás, los abuelos les dicen, mira, este es whisky, mira, esto es cerveza, ¿no? Para que lo hagas, ¿no? Para que sepas qué es. Entonces, sí tenemos varias prácticas, pero no están, pues, como socialmente aceptadas. ¿Cuál ha sido el porcentaje de disminución de daños con esta implementación? ¿La del Comité de Reducción de Daños? Pues no entiendo, o sea, la reducción de daños no se mide como por porcentaje de disminución de daños, sino más bien por acciones que las personas, cambios de hábitos que las personas hacen, ¿no? Si una persona deja de inyectar y fuma la sustancia, es como un punto bueno, ¿no? Si una persona toma antirretrovirales, es un punto bueno. Si una persona o hace las pruebas de VIH y otras ITS, eso es un punto bueno, ¿no? Justo es pragmático, ¿no? Buscamos tener porcentajes específicos, ¿no? Pero sí, pues sí, tener estos hábitos de consumo. Y lo más importante es que las personas que nunca han llegado a nuestros servicios de salud lleguen a los servicios de salud, ¿no? Es por eso que estas acciones del comité son acciones de alcance comunitario, porque estas personas, estas poblaciones vulnerables no van a llegar a nuestros centros de atención. Lo que tenemos que hacer es salir a las calles a buscarles y ofrecer estos servicios de salud. Existen estudios recientes, sí, como les decía, la doctora Clara Fleis tiene varios estudios en la frontera norte, súper buenos, de personas que inyectan drogas principalmente. Dice, excelente ponencia, humanizar a las y los consumidores de sustancias es importante porque no dejar de ser ciudadanos y no les priva el derecho y las garantías individuales. Desafortunadamente vivimos en una sociedad conservadora aún. Claro, de acuerdo, pero creo que es importante saber que si nosotras cambiamos nuestra práctica clínica, que si nosotras hacemos este cambio, a pesar de que la sociedad siga siendo conservadora, estamos apoyando a las personas usuarias y realmente estamos haciendo que tengan un cambio de vida y tengan una mejor calidad de vida estas personas, ¿no? Y sobre todo ofrecer servicios de salud que no estigmaticen. Nosotros como personal de salud tenemos un poder, que yo le digo, ¿no? Tenemos el poder de violar los derechos humanos o poder de garantizarlo. Tenemos esas dos. Y eso depende cuál es nuestro acercamiento, cómo los hablamos, cuáles son las estrategias que decimos, ¿no? A pesar de, y creo que tiene que ser el cambio, y el cambio piensa desde nuestros consultorios. Y que si compartimos el link de la encuesta, claro, en un momentito lo vamos a poner. ¿Qué tan malo es beber alcohol cada fin de semana? ¿No? Pues no sé, como insisto, ¿no? Para poder determinar como la problemática de consumo de una persona, tenemos que ver la persona, la sustancia y el contexto, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, con esto de que tan malo es, sino más bien es el perfil de consumo de alcohol. Por ejemplo, los europeos tienen un consumo de alcohol muy alto, en especial, por ejemplo, los españoles o los franceses,
que tienen igual que nosotros un consumo bastante alto de bebidas alcohólicas, pero ellos tienen el consumo en toda la semana, porque ellos suelen comer y cenar con vino, con cerveza, ¿no? Y entonces ellos tienen un consumo bastante o diario, se podría decir. Y en México lo que tenemos es un consumo en fin de semana demasiado excesivo. Entonces, más que bueno o malo, son las prácticas de consumo que tenemos, ¿no? Y eso se relaciona también con los accidentes automovilísticos que podemos tener, porque en una sola sesión estamos muy borrachos, muy borrachas, ¿no? Y más bien ahí se tendría que ver como si esa persona bebe alcohol, pero hace ejercicio, pero va a la escuela, pero tiene pues una red de apoyo, no necesariamente ese consumo va a ser malo, le va a tener una problemática, ¿no? Pero si esa persona consume alcohol a solas y consume un alcohol de mala calidad, no come, no duerme, no tiene esta red de apoyo, ese consumo va a afectar muchísimo a la persona, ¿no? Entonces recordemos, persona, sustancia y contexto. Después dicen, los usuarios de drogas necesitan apoyo familiar, sin embargo, regularmente se alejan de la familia o a la viceversa. Esto aumenta el uso de las mismas y su deterioro personal y social. La familia debemos apoyar. Claro, porque no solo la persona usuaria es estigmatizada o criminalizada, ¿no? También las familiares, ¿no? Es que tu hijo es el drogadicto, es que tu hijo es el ratero. Y tenemos una experiencia muy bonita aquí con la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, ¿no? Fuimos a Mexicali porque había un problema de consumo en jóvenes súper alto en una localidad. Y cuando fuimos a hacer el diagnóstico situacional, las señoras nos decían como, no, no quiten a los chicos que fuman marihuana y beben cerveza, porque cuando ellos se van, ahí sí llegan los malos, ahí sí asaltan, ahí sí violan. Entonces, tenemos que ver cuáles son los beneficios de ese consumo, cuáles son los beneficios que estamos viendo en ese contexto de consumo, ¿no? Entonces las mismas señoras decían, no se los lleven porque es mi sobrino, porque es mi hijo, y vamos y vemos que no tienen un campo de fútbol, el camión es súper carísimo para llegar a la siguiente localidad, ¿no? Entonces, insisto, es un problema contextual, ¿no? De la comunidad, que también se puede solventar en la comunidad sin llegar a un servicio de psiquiatría, etcétera, ¿no? Son acciones que se pueden contrarrestar desde la misma comunidad, ¿no? El apoyo comunitario es muy importante. Muchas gracias por las felicitaciones, muchas gracias. Y dice el último, el diplomado de adicciones que tomé nos dijeron que cada 10 adictos prácticamente solo podríamos rescatar a uno porque sí hay que cambiar en la mayoría de los casos, trabajos, amigos, incluso desligarse de la familia. ¿Esto sigue prevaleciendo o ya ha cambiado esta información? Insisto, creo que pensemos en que tenemos que garantizar una vida digna a las personas sin importar si consumen o no consuman, ¿no? Porque, por ejemplo, hablemos de consumos en comunidades violentas, ¿no? Si yo vivo con mi familia, pero mi familia vende drogas, pues, y me piden abstinencia, pues eso nunca va a pasar porque ese es mi contexto, porque entonces yo estoy relacionada, porque siempre lo veo, pero entonces si yo tengo un servicio de salud en donde me enseñen que puedo ir a estudiar, que puedo hacer ejercicio, que me den otras herramientas, que me den factores protectores que eviten un consumo problemático, eso es un caso de éxito. Porque voy a seguir conviviendo con las sustancias, porque esa es mi familia, porque ese es mi contexto, porque no tengo dinero para irme a vivir a otro lugar, pero sí puedo cambiar mis acciones, cambiar mis redes de apoyo para poder vivir en ese mismo contexto y a pesar de vivir en ese contexto, tener una calidad de vida mejor, ¿no? Entonces pensemos en esto, ¿no? Persona, sustancia y contexto, ¿no? Y algo muy importante con lo que me gustaría cerrar es la reducción de daños también pone en el centro las palabras, ¿no? Ustedes escucharon que yo puse sustancias psicoactivas, personas con dependencias, usos problemáticos, ¿no? Yo no dije adicto, drogadicto, enfermo. Entonces es muy importante cambiar el lenguaje, porque el lenguaje igualmente garantiza o viola derechos. ¿No? Entonces, evitemos hablar, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? En nuestras intervenciones. Es trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Ya no es drogadicción, ya no es adicciones, es dependencia, ¿no? Entonces, cambiar esto ya no son drogas, es consumo de sustancias psicoactivas.
Y sustancias psicoactivas, esto es un consenso internacional en donde ponemos como en una base cero a todas las sustancias, sin importar que son legales o ilegales. Y a partir de ahí vamos viendo cuáles son las consecuencias o los daños que tienen estas sustancias. Porque si dejamos el término drogas, que es peyorativo, si yo les digo yo uso drogas, puedo estar hablando de alcohol, puedo estar hablando de café, pero ustedes van a pensar, es que ya es delincuente, es que usa sustancias ilícitas, es que vende, ¿no? Entonces queremos quitar este lenguaje peyorativo que puedas humanizar más tanto las atenciones y garantizar el derecho a las personas y quitarles punto peyorativo que hacen o que les aleja de los servicios de salud, ¿no? Porque si ya tienen un autoestigma, porque la sociedad nos dice que por consumidores merecemos lo peor, tienen un estigma social, tienen un estigma familiar y luego todavía llegan a los servicios de salud y les estigmatizamos con el lenguaje. Lo único que estamos haciendo es alejar mucho más a las personas de los servicios de salud, ¿no? Entonces, el lenguaje importa, ¿no? Y el lenguaje es determinante para estas acciones de salud a las personas usuarias. Entonces, pues bueno, muchas gracias por las felicitaciones y les van a mandar el cuestionario. Es conveniente realizar comités comunitarios desde concientizar tanto a los padres de familia, alumnos desde nivel preescolar. Claro, ¿no? Pero recuerden que a veces prevención no es necesario hablar de drogas. No le vamos a decir al preescolar, oye, es que la marihuana te va a hacer tal, es que la cocaína. No, es aprender a poner límites, toma de decisiones, hacer redes de apoyo, que no necesariamente tenemos que hablar de sustancias, ¿no? Entonces sí, hay que hablar siempre, hay que prevenir, pero para prevenir no es necesario hablar de sustancias, ¿no? Lo que les decía, dejemos el discurso drogocentrista, pongamos en el centro de la discusión a las personas y sus necesidades. Perfecto. Entonces, pues ya, esto es todo. Muchas gracias por sus felicitaciones y en breve les mandan el cuestionario que nos están pidiendo por acá. Y pues muchas gracias por la invitación y que tengan buena jornada. Hasta luego.